Quien inicia la presentación, mi persona Enrique Rivas, y hablaré sobre los temas de conductividad en los metales y resistividad eléctrica primordialmente. La conductividad se trata de una propiedad física que dispone de aquellos materiales capaces de transmitir la electricidad o el calor. Un conductor es un material que da muy poca resistencia al flujo de corriente eléctrica o energía térmica. La conductividad eléctrica también se conoce como conductancia específica. La conductividad eléctrica aumenta gradualmente en un conductor metálico a medida que baja la temperatura. Por debajo de una temperatura crítica, la resistencia en los superconductores cae a cero, de modo que una corriente eléctrica podría fluir a través de un bucle de cables superconductores sin energía aplicada. Los metales y el plasma son ejemplos de materiales con alta conductividad. El elemento del cual es el mejor conductor es la plata, un metal. Por ello, la plata define la conductividad, porque todos los metales se comparan con esto. En una escala de 0 a 100, la plata ocupa el puesto 100, con el cobre en el 97 y el oro en el 76. Debido a esta propiedad, la plata se usa comúnmente en circuitos eléctricos y contactos. La mayoría de los no metales en la tabla periódica son malos conductores eléctricos y térmicos. La conductividad de los semiconductores es intermedia entre la de un aislante y un conductor. La resistividad es una magnitud inversa a la conductividad, aludiendo al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus desplazamientos, dando una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura. Tanto la resistencia y la resistividad describen lo difícil que es hacer que el flujo de corriente eléctrica a través de un material, pero a diferencia de la resistividad es una propiedad intrínseca. Esto significa que todos los cables de cobre puro que no han sido sometidos a una distorsión entre su estructura cristalina, independientemente de su forma y tamaño, tienen la misma resistividad, pero un alambre de cobre largo, delgado, tiene mucha mayor resistencia que un alambre grueso de cobre corto. La resistividad es representada habitualmente por la letra griega Rho en el sistema internacional. La unidad de resistividad eléctrica es el ohm metro, en donde A es el área transversal medida en metros al cuadrado, Rho es la resistividad medida en ohmios metro, L es la longitud del material medida en metros y R es el valor de la resistencia eléctrica en ohmios. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales o de los cuerpos que determina la capacidad de transportar calor por conducción de manera directa y sin intercambio de materia. Cada material posee una conductividad térmica específica que caracteriza el transporte de calor, el cual siempre fluye de manera espontánea y de mayor a menor temperatura. Es uno de los tres métodos de transferencia de calor. Los otros dos son convección y radiación. Los procesos de transferencia de calor se pueden cuantificar en términos de ecuaciones de velocidades apropiadas. La ecuación de velocidad en este modo de transferencia de calor se basa en la ley de conducción de calor de Fourier. La conductividad térmica se produce a través de la agitación molecular y el contacto, y no da como resultado el movimiento masivo del sólido en sí. El calor se mueve a lo largo de un gradiente de temperatura desde un área de alta temperatura y alta energía molecular a un área de baja temperatura y una energía molecular más baja. Esta transferencia continuará hasta que se alcance el equilibrio térmico. La velocidad a la que se transfiere el calor depende de la magnitud del gradiente de temperatura y de las características térmicas específicas del material. La conductividad térmica de un material específico depende en gran medida de varios factores. Estos incluyen el gradiente de temperatura, las propiedades del material y la longitud del camino que sigue el calor. La conductividad térmica de los materiales determina cómo los usamos. Por ejemplo, aquellos con conductividades térmicas bajas son excelentes para aislar nuestros hogares y negocios, mientras que los materiales de alta conductividad térmica son ideales para aplicaciones donde el calor necesita moverse de manera rápida y eficiente de un área a otra. Los valores de conductividad térmica varían sustancialmente entre materiales y dependen mucho de la estructura de cada material específico. Algunos materiales tendrán diferentes valores de conductividad térmica dependiendo de la dirección del recorrido del calor. Estos son materiales anisotrópicos. En estos casos el calor se mueve más fácilmente en una determinada dirección debido a la disposición de la estructura. Los materiales tienen las conductividades térmicas más altas de todos los materiales.
salvo el grafeno, y tienen la combinación única de poseer conductividad térmica y eléctrica. Ambos tributos son transferidos por las mismas moléculas y la relación entre las dos se explica por la ley de Widman-Franz. La ley de Widman-Franz. Esta ley atestigua que a cierta temperatura la conductividad eléctrica será proporcional a la conductividad térmica. Para los metales, la conductividad térmica es bastante alta, y aquellos metales que son los mejores conductores eléctricos también son los mejores conductores térmicos. A una temperatura dada, las conductividades térmicas y eléctricas de los metales son proporcionales, pero elevar la temperatura aumenta la conductividad térmica mientras disminuye la conductividad eléctrica. La relación entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica de un material es proporcional a la temperatura. Cualitativamente, esta relación se basa en el hecho de que el calor y el transporte eléctrico involucran a los electrones libres en el metal. La conductividad térmica aumenta con la velocidad media de las partículas, ya que eso aumenta el transporte de energía hacia adelante. Como se puede apreciar en la imagen, la ley de Widman-Franz, con K la conductividad térmica, con mi sigma la conductividad eléctrica, y mi L que es la constante de Lorentz. Tanto la conductividad térmica como la eléctrica dependen de la misma manera no solo del camino libre medio, sino también de otras propiedades como la masa de electrones e incluso el número de electrones libres por unidad de volumen. Pero depende de manera diferente de la velocidad térmica de los electrones. La conductividad eléctrica es inversamente proporcional a ella y la conductividad térmica es directamente proporcional a ella. El resultado es que la relación de conductividad térmica a eléctrica depende principalmente del cuadrado de la velocidad térmica, por este cuadrado es proporcional a la temperatura, con el resultado de que la relación depende de la temperatura. Y dos constantes físicas, la constante de Boltzmann y la carga de electrones. La constante de Boltzmann es, en este contexto, una medida de cuánta energía cinética tiene un electrón por grado de temperatura. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ricardo Choquí, con cédula de 89361545, y le voy a hablar sobre los aislantes y los semiconductores. Los diferentes materiales aislantes y conductores se comparan entre sí a este respecto por medio de un material constante conocido como resistividad. Los aislantes eléctricos son materiales con una alta resistividad, por lo que pueden fabricar objetos con una alta resistencia. Los aisladores son útiles para recubrir cables o actuar como dieléctricos en condensadores. Muchas veces estos aislantes están codificados por color para que sea más fácil determinar qué función cumple con cada cable. Igualmente se puede decir esto de los aislantes térmicos, en donde los materiales menos densos son mejores aislantes. Cuanto más denso es el material, más cerca están sus átomos. Por lo tanto, los gases aíslan mejor que los líquidos, que a su vez aíslan mejor que los sólidos. Los mejores aislantes son los compuestos químicos constituidos por metales y no metales que pertenecen al grupo de las cerámicas, que incluyen minerales de arcilla, cemento y vidrio. En el rango de los semiconductores poseen propiedades eléctricas específicas. Estas son sustancias con propiedades en algún lugar entre un conductor y un aislante. Los circuitos integrados y los componentes electrónicos discretos, como los diodos y los transistores, están hechos de semiconductores. Los semiconductores elementales comunes son el silicio y el germanio. El silicio forma la mayoría de los circuitos integrados. Los semiconductores que son químicamente puros o libres de impurezas se denominan semiconductores intrínsecos. El número de agujeros y electrones está determinado por las propiedades del propio material en lugar de las impurezas. En semiconductores intrínsecos, el número de electrones excitados es igual al número de agujeros n igual a p. Semiconducción extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos que se dopan intencionalmente de otros elementos se denominan semiconductores extrínsecos. El objetivo de estas impurezas es cambiar las propiedades eléctricas del material, específicamente su conductividad.
según si las impurezas agregadas son donantes o aceptadores de electrones. El nivel de Fermi del semiconductor puede moverse hacia arriba o hacia abajo desde su posición original en el centro del espacio de banda de energía. Hoy en día los semiconductores extrínsecos son parte de dispositivos innovadores y de la tecnología moderna como diodos emisores de luz, células solares, láseres y transistores. Si un material semiconductor está dopado con átomos que pueden donar electrones, se le conoce como un semiconductor de tipo N que utiliza esos electrones donados para aumentar su conductividad. Si este está impregnado de átomos que pueden aceptar electrones, se conoce como un semiconductor tipo P que utiliza la falta de electrones en la red para aumentar su conductividad. Las movilidades se basan en dos efectos de dispersión dependientes de la diferencia de temperatura, llamados dispersión reticular y dispersión de impurezas ionizadas. La dispersión en la red, dominante a temperaturas más altas, se basa en las vibraciones térmicas de los átomos de semiconductores que actúan como obstáculos para los portadores de carga móviles. La dispersión de impurezas ionizadas, dominante a temperaturas más bajas, depende del número de iones dopantes, la cantidad para negar que los portadores de carga se muevan a diferentes niveles de energía debido a la atracción electrostática entre los iones y portadores conocidos como la ley de Coulomb. Aquí se muestra la fórmula de la ley de Coulomb, donde Q y Q mayúscula son las cargas que son opuestas en el portador de carga y el ion dopante sigma sub 0 es la permitividad del espacio libre. R es la distancia entre el ion y el portador y F es la fuerza de atracción electrostática que cada uno de ellos experimenta. Semiconductores de tipo N. Si un material semiconductor está dopado con átomos que pueden donar electrones, será un semiconductor de tipo N. Aquí los electrones se denominan los portadores mayoritarios y los agujeros son los portadores minoritarios. Una vez insertados en el semiconductor, los dopantes donantes pueden formar un nivel de donante en el intervalo de banda cerca de la banda de conducción. Esto significa que los electrones donados requerirán un aumento mucho menor de energía para ser excitados hacia la banda de conducción. Por lo tanto, a medida que aumenta el dopaje, también aumenta la conductividad del semiconductor tipo N. Semiconductores de tipo P. Un semiconductor de tipo P es aquel que tiene dopantes receptores depositados en su red cristalina. Aquí los agujeros se llaman los portadores mayoritarios y los electrones son los portadores minoritarios. Una vez insertados en el semiconductor, los dopantes aceptadores pueden formar un nivel de aceptador en el intervalo de la banda cerca de la banda de valencia, anteriormente donde no había estados existentes, porque ahora es más energéticamente favorable hacerlo. Esto significa que los electrones en la banda de valencia pueden excitarse a este nivel de aceptación en el espacio de banda para completar el enlace covalente. Este proceso deja agujeros libres que pueden propagarse a través de la banda de valencia, donde pueden aumentar la conductividad. Por lo tanto, a medida que se aumenta el dopaje, la conductividad de un semiconductor de tipo P también aumenta. Además de depender de la concentración de dopantes, los semiconductores de tipo N y tipo P dependen de los cambios de temperatura, especialmente sus conductividades eléctricas, movilidad del portador e incluso los niveles de Fermi. Las movilidades se basan en dos efectos de dispersión dependientes de la temperatura diferentes, llamados dispersión reticular y dispersión de impurezas ionizadas. Muy buenos días, tardes. Mi nombre es Víctor Dona, cédula 2070-3478, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los diodos y transistores. Comenzaremos con el diodo. El diodo, proveniente del griego dos caminos, es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a las de un interruptor o switch. Los diodos son componentes eléctricos semiconductores que cumplen una función importante en varios circuitos electrónicos. Existen varios tipos de diodos que asimismo cumplen una variedad de funciones. En esta ocasión hablaremos de los usos más comunes utilizados en los circuitos electrónicos y eléctricos. Comenzaremos con el diodo semiconductor moderno, el cual está hecho del cristal semiconductor conocido como silicio.
el cual está lleno de impurezas en el mismo, con el fin de crear una región que contenga portadores de carga negativa, llamados electrones, y serán denominados de tipo N, y una región en el otro lado que contenga portadores de carga positiva, huecos, llamada semiconductor tipo P. Las terminales del diodo se unen a cada región. El límite dentro del cristal de estas dos regiones, llamada unión PN, es donde la importancia del diodo toma su lugar. El cristal conduce una corriente de electrones del lado negativo o del lado N, llamado cátodo, pero no en la dirección opuesta. Es importante cuando hablamos de diodos reconocer qué es una tensión umbral. Cuando hablamos de la tensión umbral, hablamos de la tensión eléctrica que se debe vencer o romper para que la corriente que va a conducir el diodo pueda pasar a través del mismo. Esta corriente usualmente debe superar un valor de 0.6 voltios en el silicio y entre 0.3 y 0.2 voltios en el germanio. Ahora, para la polarización directa de un diodo, para que un diodo esté polarizado directamente, se debe conectar el polo positivo de la batería al ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. En estas condiciones se puede observar que el polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal N, con lo que los electrones se dirigen hacia la unión PN. El polo positivo de la batería, en cambio, atrae los electrones de valencia de cristal P. Esto es equivalente a decir que empuja a los huecos hacia la unión PN. Una vez que un electrón libre de la zona N salta a la zona P atravesando la zona de carga espacial, cae en uno de los múltiples huecos de la zona P, convirtiéndose en un electrón de valencia. Una vez ocurrido esto, el electrón es atraído por el polo positivo de la batería y se desplaza de átomo en átomo hasta llegar al final del cristal P, el cual se introduce en un hilo conductor y llega hasta la batería. De este modo, con la batería cediendo electrones libres en la zona N y atrayendo electrones de valencia en la zona P, aparece a través del diodo una corriente eléctrica constante hasta el final. Ahora, el diodo de unión PN puede estar hecho de otros materiales no solo como el silicio, sino también como el germanio, el arsenuro de galio. Sin embargo, para diseñar dichos diodos, el silicio es más preferido que el germanio. Estos diodos de unión PN, hechos de semiconductores de silicio, funcionan a temperaturas más altas en comparación con los diodos de unión PN hechos de semiconductores de germanio. Ahora, es importantísimo notar que un diodo solo bloquea corriente en la dirección inversa, es decir, cuando está polarizado inversamente, mientras que el voltaje inverso está dentro de un rango especificado. Por encima de ese rango se rompe la barrera inversa y el voltaje al que ocurre en la falla se llama voltaje de ruptura inversa. Ahora hablaremos un poco sobre los tipos de diodos. Dentro de los tipos de diodos podemos tener muchísimos, pero los más importantes serán el diodo Zener, el diodo de avalancha, el fotodiodo, el diodo de emisor de luz, el diodo láser, el diodo de túnel, el diodo Schottky y el diodo de unión PN, con el cual comenzamos al principio. Ahora les hablaré un poco sobre los transistores. Los transistores están hechos de silicio, un elemento químico que se encuentra en la arena y que normalmente no conduce electricidad. Si tratamos el silicio con impurezas, o lo dopamos, en otras palabras, podemos hacer que se comporte de una manera diferente. Si dopamos el silicio con los elementos químicos arsénico, fósforo o antimonio, el silicio gana algunos electrones libres adicionales que tienen la capacidad de transportar corriente eléctrica, por lo que los electrones fluirán de forma más natural. También podemos dopar el silicio con otras impurezas como el boro, el galio y el aluminio. El silicio, tratando de esta manera, tiene menos electrones libres, por lo que los electrones en estos materiales cercanos tendrán que fluir hacia él. Llamamos a este tipo de silicio tipo P o tipo positivo. El transistor consiste en una unión de 3 capas de silicón
en donde existen transistores PNP y NPN, indicando el orden de las capas de tipo de conductor de las mismas, respectivamente. Por ejemplo, el PNP sería un semiconductor de tipo positivo, negativo, positivo, y el NPN la manera inversa, negativo, positivo, negativo. En las capas que está compuesta el transistor, el tipo P tiene un exceso de electrones, el tipo N tiene un exceso de electrones, mientras que el tipo P tiene agujeros donde deberían estar dichos electrones. Normalmente, los agujeros en la base actúan como una barrera, evitando cualquier flujo de corriente significativa desde el emisor al colector, mientras que el transistor está en un estado apagado. Un transistor funciona excelentemente bien cuando los electrones y los agujeros comienzan a moverse a través de las dos uniones entre el silicio tipo N y tipo P. Un transistor NPN estándar debe aplicar un voltaje de aproximadamente 0.7 voltios entre la base y el emisor para que la corriente fluya de la base al emisor. Cuando se apliquen dichos 0.7 voltios desde la base al emisor, se encenderá el transistor y permitirá que fluya una corriente desde el colector hasta el emisor. Buenas tardes, me llamo Víctor Andrés Mendoza con cédula de identidad personal 8-934-2433 y les hablaré un poco sobre circuitos integrados, capacitores, materiales piezoeléctricos y ferroeléctricos. ¿Qué es un circuito integrado? Es un pequeño circuito electrónico utilizado para realizar una función electrónica específica, como por ejemplo la amplificación. Se combina por lo general con otros componentes para formar un sistema más complejo y se fabrica mediante la difusión de impurezas en silicio. Para la fabricación en circuitos integrados se selecciona un semiconductor como silicio o arsenuro de galio. Estos deben tener la forma de un material monocristalino con alta perfección cristalina y la concentración deseada de portador de carga. Aunque el silicio es el material de cristal más utilizado para circuitos integrados, un volumen significativo de dispositivos y circuitos semiconductores emplea la tecnología 3.5, llamada así porque se basan en compuestos cristalinos formados mediante la combinación de elementos metálicos de la columna 3 y elementos no metálicos de la columna 5 de la tabla periódica. ¿Por qué se elige esta tecnología 3.5? Para aplicaciones electrónicas, los semiconductores 3.5 ofrecen la ventaja básica de una mayor movilidad de electrones, que se traduce en mayores velocidades de operación. Además, los dispositivos fabricados con compuestos 3.5 proporcionan una operación de menor voltaje para funciones específicas, dureza de radiación y sustratos semiaislantes. Desventajas y ventajas de la tecnología 3.5. Los materiales 3.5 son más difíciles de manejar que el silicio y una oblea o sustrato de 3.5 generalmente tiene menos de la mitad del tamaño de una oblea de silicio. Ahora bien, las ventajas que presentan estos compuestos vienen de una característica principal de los materiales 3.5. Un compuesto 3.5 puede adaptarse para generar o detectar fotones de una longitud de onda específica. Capacitores. ¿Qué son los capacitores? El capacitor es un componente que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica que produce una diferencia de potencial en sus placas. En su forma básica, un condensador consta de dos o más placas conductoras metálicas paralelas que no están conectadas o se tocan entre sí, pero están separadas eléctricamente por aire o por alguna forma de un buen material aislante, como papel encerado, mica, cerámica, plástico o alguna forma de gel líquido como se usa en condensadores electrolíticos. La capa aislante entre las placas de un condensador se denomina comúnmente como dieléctrico. Tipo de capacitores. Capacitores de aluminio. El papel de aluminio utilizado en la producción de capacitores de aluminio es un producto de alta pureza y un excelente ejemplo de la importancia de la tecnología de materiales avanzados en la producción de condensadores. La alúmina de alta pureza es un material de alto valor y alto margen en una demanda creciente en toda la industria electrónica como un material base vital en la fabricación de luces LED, oblas de semiconductores y condensadores de aluminio. La producción de aluminio de alta pureza utiliza procesos de refinación complejos para reducir la concentración de impurezas y alear oligoelementos en el rango de ppm. Capacitores de tántalo. Lo que hace que los condensadores de tantalio sean únicos es el uso de tantalio para el ánodo del dispositivo. Este ánodo se configura como un trozo de material dentro de la carcasa que es muy diferente del estilo de capa utilizado en los condensadores MLCC, donde el material se intercala sobre sí mismo y luego se tapa en los extremos. El uso de tantalio da como resultado una capa dieléctrica muy delgada, una mayor capacidad por volumen y permite condensadores más pequeños que aún pueden satisfacer las necesidades de los sistemas modernos.
Los condensadores de tantalio también tienen una resistencia equivalente en serie muy baja, por lo que reduce las pérdidas del sistema. Ahora bien, comportamiento del dieléctrico. El dieléctrico es el elemento claro en un condensador, porque la pureza del material dieléctrico está en el centro de su fiabilidad a largo plazo y eficiencia volumétrica. Para que un condensador retenga carga, debe haber una interrupción de un circuito entre sus dos lados. Esta interrupción puede venir en forma de un vacío o un dieléctrico. Cuando se usa un dieléctrico, el material entre las placas paralelas del condensador se polarizará. Esta redistribución de carga en el dieléctrico creará un campo eléctrico opuesto al campo creado por el condensador. Este material dieléctrico puede estar hecho de varios materiales aislantes o combinaciones de estos materiales, con los tipos más comunes utilizados siendo el aire, papel, poliéster, polipropileno, milar, cerámica, vidrio o aceite o una variedad de otros materiales. Cuanto más resistente es un material a la ionización, más tolerancia tiene para operar a voltajes más altos. Finalmente, cada material tiene un punto de ruptura dieléctrico, en el cual la diferencia de potencial se vuelve demasiado alta para que pueda aislarse, y se ioniza y permite el paso de la corriente. El factor por el cual el material dieléctrico aislante aumenta la capacitancia del capacitor en comparación con el aire se conoce como la constante dieléctrica K. Ahora bien, materiales piezoeléctricos. La piezoelectricidad es el efecto de la tensión mecánica y los campos eléctricos en un material. La tensión mecánica en los materiales piezoeléctricos producirá una polaridad en el material, y la aplicación de un campo eléctrico a un material piezoeléctrico creará tensión dentro del material. Cuando se aplica presión a un material piezoeléctrico, se produce un dipolo y una polarización neta en la dirección del esfuerzo aplicado. La piezoelectricidad tiene muchas aplicaciones en lo que respecta a transductores eléctricos y dispositivos de señal. La piezoelectricidad juega un papel muy importante en los transductores. Los transductores convierten diferentes tipos de energía en otros tipos de energía, y en este caso de energía mecánica eléctrica. También el módulo Young de un sólido se puede determinar encontrando la velocidad ultrasónica de la onda que viaja a través del sólido, que luego se convierte en una señal eléctrica leída por un osciloscopio. Ahora, materiales ferroeléctricos. La ferroelectricidad es una propiedad observada en ciertos materiales caracterizados por la presencia de una polarización eléctrica espontánea sin la presencia de un campo eléctrico. La ferroelectricidad es un fenómeno desplazante donde los iones dentro de la celda unitaria se colocan asimétricamente creando momentos dipolares. Dentro de los granos individuales, los ejes polares están alineados, pero en la mayor parte de la muestra no hay polarización neta. A temperaturas suficientemente altas para que los granos se descompongan y en presencia de un campo eléctrico, los ejes polares pueden realinearse para coincidir con el campo. Ahora, sus aplicaciones. Cualquier aplicación de un material ferroeléctrico utiliza la inversión de polarización o efecto de conmutación que los materiales experimentan cuando se exponen a campos eléctricos potentes. Este efecto de conmutación se utiliza en aplicaciones de memoria digital, ya que invertir la polaridad del material permite la creación de 0 y 1 bits en la informática. Como la polarización de los ferroeléctricos no es volátil y no requiere una entrada adicional para permanecer polarizadas, los ferroeléctricos poseen una ventaja sobre los semiconductores tradicionales en lo que respecta al almacenamiento digital. Buenas tardes, profesor, soy el estudiante Antonio Chen y mi cédula es 8-933-2260. Y hoy le voy a exponer sobre las propiedades ópticas de los materiales. Cuando hablamos de las propiedades ópticas de un material, nos referimos a aquellas interacciones del material con la luz. Por ejemplo, cambio de la resistencia eléctrica con la iluminación, la transmisión o reflexión de la luz, la absorción de la luz y la emisión de la luz. La interacción de la luz con los materiales semiconductores. Los materiales están constituidos por átomos y a su vez por cargas eléctricas positivas y negativas enlazadas entre sí. Cuando un campo eléctrico está en cercanía de estas cargas, estas se van a segregar y quedan zonas positivas y negativas de carga. Esto se le denomina polarización. Con este concepto podemos explicar lo que es la susceptibilidad eléctrica en un material, en la cual se cuantifica la facilidad con la cual un sistema de carga se polariza bajo la acción de algún campo eléctrico. La susceptibilidad de un medio disminuye la velocidad de la propagación de la luz a través de toda la materia y a la vez depende de la frecuencia que contiene la luz. Refracción y reflexión. El cambio de la dirección de propagación de la luz ocurre en la interfase de los materiales distintos. En un medio de transparente, los fenómenos ópticos de refracción, reflexión e interferencia se pueden explicar al conocer los índices de refracción del material.
La superficie e intercara entre dos medios o materiales distintos tienen una gran importancia en el comportamiento óptico del dispositivo y de las capas delgadas. Difracción e interferencia. Interferencia es el esfuerzo o disminución de intensidad de la luz cuando dos ondas inciden en el mismo punto, y difracción es el cambio de dirección de la luz que se produce en los bordes del objeto. El color irisado típico de las capas transparentes de pocas micras de espesor se produce por la interferencia de la luz reflejada en la intercara capa aire y en la intercara capa sustrato. La irisación aparece bajo la luz blanca porque la condición de interferencia depende de la longitud de la onda y por lo tanto del color de ella. Cuando dos ondas de luz coinciden en el mismo punto, el campo eléctrico resultante es la suma de los campos de la onda. La absorción. Cuando un material absorbe los fotones y lo transforma en energía para la excitación de los electrones a niveles de energía superior. En los medios absorbentes además es necesario conocer los parámetros adicionales llamados coeficiente de absorción. Esto proporciona la probabilidad de absorción de fotón por el material. La fuerza variación de la intensidad de la luz transmitida con distancia en un medio absorbente se utiliza a veces para medir el grosor de las partículas muy finas. Por ejemplo, con este método se puede controlar in situ la evaporación de partículas metálicas crecidas sobre el sustrato transparente. La profundidad de penetración indica cuánta luz penetra en el material y se define como la distancia para que la intensidad de luz decaiga. Capas de grosor de varias veces la profundidad, la penetración no transmite apenas luz. Eso se puede considerar como opacas. Finalmente, otro parámetro útil para caracterizar la absorción de una muestra de material es la densidad óptica. Una densidad óptica es la varias capas superpuestas que suma las densidades ópticas de forma individual. Puede mencionar algunos mecanismos de la absorción, la cual son absorción intrínseca, absorción extrínseca, absorción de portadores libres, variación de red, esparcimiento, emisión, fotoconductividad, luminiscencia y electroluminiscencia. Aplicación de los materiales ópticos. La óptica podría clasificarse para estudio de dos grandes grupos, la óptica básica y la fotónica. La básica se encarga de estudiar los fenómenos fundamentales como la propagación de luz de un medio a otro, la polarización, la difracción y la coherencia de la luz, entre otros. La fotónica se refiere al estudio de los fenómenos más complejos de la óptica. En la fotónica se entrelazan fenómenos básicos y complejos de la óptica. El estudio de la fotónica concierne el estudio de los láseres, amplificadores ópticos, holografía, fibras ópticas, cristales especiales, electro-óptica, acústico-óptica, óptica estadística, óptica cuántica y entre otros. Los temas que se analizan dentro de la fotónica llevan a la creación de nuevas tecnologías en la comunicación, sensor y computación. Desde un punto de vista de las aplicaciones en la óptica se pueden separar en cuatro grandes áreas, en las cuales inciden investigaciones que actualmente se realizan, en la instrumentación óptica, comunicación óptica y metrología óptica. Instrumentación óptica. Esto se incluye los estudios de diseño y del elemento y sistemas ópticos que se utilizan principalmente para colectar imágenes, como por ejemplo en ellos podemos citar lentes, prismas, espejos, microscopios y telescopios. Los temas relacionados con la instrumentación óptica son trazos rayados, aberraciones, análisis de Fourier, difracción y entre otros. Los sistemas ópticos se utilizan en muchos ámbitos de la vida cotidiana, así como en la investigación científica, aplicación de tecnología y en la militar. Comunicaciones ópticas. En este grupo podemos utilizar las aplicaciones en la luz como portadora de información y se usa el sistema óptico para la transmisión y recepción de señales. Los temas relacionados con estas áreas se aplican son cristales especiales, fibras ópticas, detectores, fuente de luz, procesamiento de señales, holografía, óptica no lineal y entre otros. Una aplicación importante de la óptica de comunicación es
en el empleo de la fibra óptica en el envío de información a través de lo que conocemos hoy en día en la Internet. Metrología óptica tiene que ver con los monitoreos de parámetros físicos usando sistemas de métodos de no contacto, es decir, utilizando la luz, lo cual lleva a realizar pruebas no destructivas. Los temas relacionados con este polo de aplicación son sistemas ópticos, polarización, interferencia, emisión de la luz, detectores de luz, procesamiento de imágenes. La metrología óptica ha tenido un gran impacto en la solución de problemas industriales y en la ingeniería. Igualmente se han implementado técnicas de monitoreo en el área de medicina.